Muy buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Kareli Solipaz, estudiante de la Corporación Educativa Arcos U, y me encuentro aquí debido a la sustentación que me corresponde acerca de cuáles son los tipos de sociedades comerciales. En primer lugar, quisiera resaltarte que si vas a emprender, conoce cuáles son las sociedades comerciales en Colombia, cuáles son sus características y cuáles responden mejor a la necesidad y objetivo que tienen tus socios o que tienen como socios. Características de las sociedades comerciales. Encontramos que el número de socios, en algunos casos llamados accionistas, que se requieren para quienes desean ejecutar a los mercantiles a través de una sociedad. Depende de la tipología societaria que se va a construir. Estos socios o accionistas pueden aportar a la sociedad dinero, bienes o trabajo. Entonces ahora sí, sin mucho bla bla bla, comencemos nombrando a cada una de las sociedades comerciales, las diferencias entre ellas y cuál corresponde mejor a tu creación de empresa. Y como ayuda para mi sustentación, la profesora Camila nos dio a elaborar una cartelera, la mía es esta, donde pueden ver definida cada sociedad comercial que se tiene que tener en cuenta. La decoré así para mayor creatividad y llamatividad de la misma. Entonces se ve un poco largo, pero son cada tips que tenemos que tener en cuenta y muy claros para los tipos de creaciones de empresas si queremos emprender. En primer lugar está la sociedad colectiva. ¿Qué es? Es una sociedad comercial de personas cerrada, de responsabilidad solidaria e ilimitada. ¿Qué significa ilimitada? Que no tiene límites. Entonces el socio puede seguir dando fondos o capitales porque es ilimitada, y cuya administración corresponde a todos los socios o asociados, regulada por el Código de Comercio colombiano a partir del artículo 294. En segundo lugar, encontramos la sociedad de acciones simplificada. Aquí está. ¿Qué es? Es una sociedad de capitales constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, que luego de la inscripción en el registro mercantil se constituye una persona jurídica distinta de sus accionistas y en el cual los socios solo serán responsables. En tercer lugar tenemos sociedad anónima. ¿Qué es? O también conocida como empresa anónima o por sus siglas S.A. Es un tipo de sociedad mercantil capitalista nacida para las grandes acumulaciones de capital. O sea, quiere decir que esta sociedad nació para tener grandes acumulaciones de capital. En la otra es sociedad limitada o sociedad de responsabilidad limitada. Es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad está limitada al capital aportado. En el caso de que se contraigan deudas, no responde con el patrimonio personal de los socios, sino al aportado de dicha empresa. La siguiente está comandita por acciones, sociedad de comandita por acciones. Es aquella cuyo capital se encuentra dividido en acciones, se forma por los aportes que hacen los socios y uno de ellos debe encargarse de la administración total de la sociedad. Aquí ya tienen que los socios buscar al más responsable, al que se va a hacer cargo de todo el capital de los demás socios. Y por último tenemos la sociedad comandita simple. ¿Qué es? Es aquella que se dedica a actividades mercantiles de acuerdo a su objeto social y los socios colectivos responden ante terceros de forma ilimitada y los socios comandatarios de manera ilimitada. Entonces, para ser más específicos, la sociedad colectiva, número de socios. Aquí les voy a hablar de cuántos son los socios y la razón social. Entonces el número de socios en la sociedad colectiva es mínimo de 2
y responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones de la empresa. ¿Qué quiere decir ilimitadamente? Que no tienen que tener un límite de fondos o de capital, sino ilimitadamente. Razón social. Se forma con el nombre o con el apellido de alguno de los socios, seguido de las expresiones y compañía, CIA o las siglas HNOS, que significa hermanos. Yo lo dejé aquí en hermanos, aquí está la sigla, los hice así para mejor llamatividad y para que se vea mucho más bonito, porque ya viene en familias. Aquí también le puse imágenes donde se ve la sociedad colectiva. En la sociedad por acciones simplificada o S.AS, que son las siglas, el número de socios es uno o más socios con responsabilidad limitada. Al contrario, o a diferencia de la sociedad colectiva, este sí tiene límite en el capital de los socios hasta el monto aportado. Entonces aquí es una imagen donde se presenta o hace referencia a la sociedad simplificada. Razón social. Se forma con el solo nombre de la empresa seguida de las expresiones. Muchas veces vamos a lugares y vemos estas siglas y no sabemos qué significan, entonces significa Sociedad por Acciones Simplificada. Ya para dejar claro esto donde se vean eso, quiere decir que esa empresa está con una sociedad de acciones simplificadas. Entonces eso es lo que significa, por eso primero va el nombre de la empresa, podemos poner un ejemplo, frutería S.AS, para que la gente sepa que está asociada con la sociedad por acciones simplificada. La sociedad anónima o S.A, que son las siglas. Número de socios mínimo 5 accionistas, con responsabilidad limitada. Esta, al igual que la anterior, es limitada según su aporte. El capital aportado se representa en acciones. Aquí está un ejemplo. Razón social. Se forma con el nombre de la empresa seguido de la expresión S.AS. Lo mismo que la anterior. Cuando vean S.AS ya tenemos que hacernos la idea, o muchas personas saben qué significa que esa empresa está con la sociedad anónima. Sociedad de responsabilidad limitada. Aquí está un ejemplo para no hacer muy aburrido mi sustentación. El número de socios son 2 y hasta 25, los cuales responden hasta el monto de sus aportes, con la excepción de que frente a obligaciones laborales o tributarias, los socios responden de manera solidaria, o sea, cada uno por su parte. Ahí ya los socios pueden, si quieren hacer otra asociación, entonces ya ellos tienen que responder de manera solidaria, o sea, por parte de ellos mismos. La razón social se forma con el nombre de la empresa seguido de la expresión limitada o LTDA. Sociedad comandita por acciones. Un número de acciones es el mínimo de 5 accionistas y un socio gestor o colectivo. En esta sociedad hay socios gestores con responsabilidad solidaria e ilimitada. Al contrario de la otra, había igual socios con colectivos y solidarios, pero esto ya aquí viene con ilimitada, o sea, no tiene límites, al contrario de la sociedad de responsabilidad limitada. Por eso el mismo nombre lo dice el anterior, porque tiene solo límites. Entonces la empresa va a contar solo con el aporte de los socios. Con responsabilidad limitada según el dinero aportado que se representa en acciones. Aquí está un claro ejemplo de los accionistas. La razón social se forma con el solo apellido de uno o más socios colectivos seguido de la expresión. Por eso muchas veces vemos una empresa con los apellidos de las personas que crearon o que fundaron esa empresa. Podemos ver un claro ejemplo como de la Barrera S.CA, que quiere decir sociedad comandita por acciones, y se le ponen estas siglas para que la gente sepa que es en sociedad la empresa, y se le pone la siguiente SA.CA para que sepan a cuál sociedad corresponde la unión o
los socios de esa persona o esa empresa. Para terminar, tenemos la sociedad en comandita simple. Aquí está un claro ejemplo. Entonces, el número de socios, hay dos tipos de socios: los comanditarios y los colectivos. Los primeros tienen una responsabilidad limitada, o sea, ellos dicen puedo ayudar o asociarme con este monto, con este aporte y ya. Por eso es que ellos van a responder por el monto que ellos acordaron con el dueño de la empresa o con cuando van a juntarse para crear una empresa. Lo dicen claramente que van a aportar eso y ya por eso responden. Y los otros, los colectivos tienen responsabilidad ilimitada. Eso sí les toca lo contrario de lo limitado a los socios colectivos. Aportan trabajo o capital industrial, muy importante para la creación de empresas. Razón social: se forma con el nombre o apellido de uno o de los demás socios, la compañía CIA o expresión C.S. Y para terminar, acabar de decirle que CIA significa la Agencia Central de Inteligencia, por su sigla en inglés. Entonces espero que les haya sido de mucha ayuda mi cartelera y mi sustentación. Nos vemos la próxima.